Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 2. Incluso los viejos demonios pueden tener esperanza. La vida era una red de desesperación y alegría para siempre desentrañada. Este es el estado del nunca y es. Luz quemada y oscuridad acunada. Sueño vagado e infinito trazado. La muerte esperó a mirar, el destino se creía supremo. Este era un mundo lleno de horrores y maravillas, este era un mundo donde Dios mismo podía perecer. La emoción que burbujeaba en Zekram era una que no había sentido durante largos eones inmemoriales, desde la desaparición de su padre contra el dios abrahámico. Se había sentido como si su propósito hubiera desaparecido. Había sido una herramienta, una de las más grandes de Lucifer y Lilith. Lo había sabido desde el principio y se había deleitado con ese hecho. Zekran se había arrojado de alegría a todas las tareas que se le habían dado, incluso si su desaparición parecía inevitable. Había sido alimentado por la interminable sed de sangre en sus venas, por el amor que había sido grabado en sus seres para sus creadores. Violó, mató, saqueó, torturó e hizo todas esas cosas sin pestañear. Zekram era el nombre de una herramienta inútil que había perdido a sus manejadores. Él era Bael, el gran rey, un archdemonio de orgullo, asesino del serafín Camael, y por primera vez desde su muerte, él encontró un propósito. Su nieta más joven había estado casada con uno de los descendientes de Fenex. Qué decepcionado habría estado el otro archdemon si hubiera visto a qué se habían reducido sus descendientes, si hubiera visto cuán débiles y humanos eran. Probablemente los habría matado antes de hacer lo mismo para salvarse de la ignominia. Bueno, después de haber visto una versión de copia del juego de clasificación que su engendro le había traído, tal vez Fenex habría dejado al tercer hijo vivo. Después de todo, parecía un demonio apropiado, como un Fenex apropiado. Su atención volvió a la forma parlante de su engendro. Bael sabía que estaba hablando, pero había elegido borrar por el momento la posibilidad de que escuchara. Probablemente lo habría matado hace mucho tiempo si no hubiera aprendido este truco útil de Astaroth. Leyendo los labios de su hijo, pudo ver que el tonto se quejaba de Rías, del clan Gremori y de lo injusto y anormal que era para Rías como ella, hermano, para ser tan poderoso. Los ojos de Bael eran los ojos de un ser superior. Con ellos, podía ver cosas que la mayoría no imaginaría. Con ellos, vio en el corazón, en el alma de su hijo. Vio los celos, la envidia, la lujuria, la ira que sentía hacia su hermana mayor y sus hijos. Bael quitó el hechizo y fue recibido con el sonido estridente de la voz de su engendro. Tranquilo, susurró. Con esta palabra, el mundo mismo se cerró. La lluvia ácida se quedó en silencio. El ruido murió incapaz de existir y finalmente, se calló. El miedo no estaba grabado en la cara de su hijo y Zekran se obligó a no permitir que el disgusto que sentía lo empujara a matar su propia sangre. Sayororg era demasiado joven. Quizás en una década. ¿Sabes por qué no te asfixié al nacer? Finalmente preguntó después de un momento de silencio buscado por su hijo. El niño trató de hablar, pero no salió ruido de su boca. Fue retórico. No te molestes y no te preocupes, no te mataré, pero agregó mentalmente. Tan débil que no pudo salir de un truco de manipulación de la realidad tan simple. ¿Cómo salió esto de él? Si las cosas hubieran dependido solo de mi voluntad, tu hermana, Benelana, sería la actual cabeza de este clan, mi heredera. Ignoró el odio y la ira que apareció en la cara de su hijo al pronunciar el nombre de su hermana. Déjenme contarles una historia, algo que solo mis hermanos Lucifer y Lilith y Astaroth sabían. Vio la curiosidad entrar en los ojos del engendro. La mirada de Bael barrió el horizonte del inframundo, sobre el mundo donde la sangre había llovido en cada centímetro, sangre donde se cometieron atrocidades incalculables con alegría salvaje. Mi padre y los otros 3 príncipes no debían caer contra el dios abrahámico. Lo que había hecho a mi padre tan grande no era su fuerza, no era su belleza o carisma. Era una cosa, niño. Lo que lo hizo más grande que su creador, eso podría haberlo hecho más grande que incluso la gran bestia de la oscuridad era su mente, dijo Zekran. Mi señor había comenzado la creación de 3 armas, 3 prototipos que cuando eran manejados por él le habrían permitido ganar fácilmente contra el dios abrahámico y todos sus anfitriones y aliados. Con un movimiento de su voluntad, eliminó su interdicción sobre el mundo y el ruido regresó. Ignoró cómo el engendro se frotó el cuello como si se hubiera ahogado. ¿Prototipos? Preguntó. Sí, prototipos. Se suponía que eran los 3 primeros. Uno fue supervisado personalmente por la Morningstar y la Gran Madre. Astaroth y yo nos aseguramos de que los otros 2 existieran, respondió Bael. Hablas de ellos como si todavía existieran, señaló el joven diablo.
Tal vez Bael lo dejaría vivir más de una década. Lo hacen, confirmó Bael. No necesitábamos ocultarlos. Están a la vista, pero nadie sabe de su existencia. Bael sonrió exponiendo a sus caninos, dejando que la locura dentro de la mendicidad para ser desplegada se filtre en un derrame infinitesimal de corta cantidad en el mundo. Se les dieron nombres. Las lágrimas de fuego comenzaron a llover desde el cielo. Bael lo sabía al dejar escapar menos de una fracción de su verdadero yo en el mundo, todos los que vivían en su territorio y eran lo suficientemente fuertes o afortunados como para estar en un lugar protegido serían quemados, marcados con fuego del infierno, asustados de una manera que nunca podría curarse. Era el camino del mundo. Esta generación de demonios había olvidado esto. Era hora de recordar. Se les dieron los nombres de Rizebim, Ajuka y Sircex. «Estás hablando de los 3 superdemonios», dijo el diablo en estado de shock. Una herramienta capaz de negar todo lo divino, cada milagro, un segundo para predecir y construir todo. Un sistema igual, si no mayor, al creado por el dios abrahámico. Una tercera herramienta, una espada de destrucción que reduciría a nada todo en el camino de su portador a nada. Astaroth, y tú lo sabías. Lo hicimos, confirmó Bael. El Rizebim fue desarrollado personalmente por la Morningstar y la Madre Lilith con el uso de almas humanas y sangre. Astaroth y yo estábamos infundidos con los componentes necesarios y nos encargamos de reproducirnos con almas mortales condenadas. Tomó muchos intentos. Había muchos fracasos que necesitaban ser destruidos. Sabía que casi había tenido éxito cuando tuve a Benelana. Su existencia es la razón por la que no te maté este día. Tuviste suerte de nacer justo después de ella. Ella era fuerte, dijo Bael recordando un engendro de mestizos nacido tan fuerte como un ser de clase alta. Nuestros señores nos habían dicho que necesitábamos sangre humana y que se necesitarían 2 generaciones para que se crearan las armas. El niño Gremory nació después de que su madre violara y matara a un semidios irlandés de Dagda, así que acepté cuando tu hermana se casó con Ceuticus. Ella puede pensar que no lo hice, pero si hubiera sido el caso, el niño habría estado muerto cuando vino pidiendo su mano. Bael no pudo escapar de la risa alegre que escapó de sus labios. Su engendro lo miró como si se hubiera vuelto loco, pero la felicidad que burbujeaba en Bael parecía interminable. Una constante euforía que se había perdido tanto crearon los Sirceps como se esperaba y Astaroth fue capaz de hacer el Ajuka. Entonces, ¿por qué, estimado padre, no los usó el Morningstar? El niño le preguntó. El disgusto y la ira surgieron en él, pero Bael lo mantuvo bajo control. No olvides que Sayororg aún no está listo, se recordó a sí mismo. Mi padre y el otro murieron porque el que estaba sentado en los cielos atacó el inframundo con todos sus querubines y serafines restantes 2 años después de la creación de los Sirceps y el Ajuka. Eran demasiado jóvenes para ser utilizados de una manera que sería útil, pero incluso entonces, mi padre podría haber ganado si el Rizebim había sido leal. El niño mimado que tuvo el honor de heredar el nombre de la estrella de la mañana, el Rizebim había rechazado la convocatoria de su señor creador. Bael y los otros arquemones habían luchado durante días contra los mensajeros del dios de Abraham. Muchos de los hermanos de Bael habían perecido bajo la repugnante luz de los ángeles. Michael luchó contra Lilith y fue capaz de darle un golpe del que incluso hasta el día de hoy no se había curado. A cambio, la madre de todos los demonios maldijo al ángel. Ella lo debilitó y lo hizo perder la mayor parte de su poder. Michael Demiurgos seguía siendo el ser angelical más fuerte que existía, una existencia divina capaz de ir golpe a golpe con algunas de las deidades hindúes más fuertes como Indra, pero nunca sería capaz de pararse sobre el sueño y la nada como él tenía en el pasado. Todos los demás arcemones restantes habían luchado contra los querubines y los serafines. Pueden haber sufrido una gran pérdida para su número, pero hasta el día de hoy, no quedaban más de 5 serafines del lado del cielo y ningún querubín. Esta victoria había resultado en solo 27 Archdaemons aún vivos, la mayoría de los cuales tuvieron que quedarse dormidos para no desvanecerse también. Lucifer y su padre habían roto en su lucha la barrera entre el mundo, continuando su lucha en la brecha dimensional antes de que se cerrara la brecha. Horas más tarde, tanto ellos como sus enemigos aún vivos sentirían el equilibrio rompiendo, un vacío que significa el final de sus respectivos creadores. Bael y sus hermanos habían dejado vivir a los ángeles restantes. ¿Cuál era el punto que todos habían pensado? La razón son sus respectivas existencias, su creador había perecido entre sí. Te pusiste del lado de los jóvenes demonios que querían abolir y cambiar el inframundo que tú y otros arquemones crearon.
Fue porque lo odiabas a él y a los descendientes de los otros satanes que se habían puesto del lado de él. No tengo razón, padre. No te equivocas, admitió Bael. Quería hacerlo sufrir, hacerle pagar. No pude. No peleó, se quedó escondido. Los jóvenes demonios liderados por los jóvenes demonios Falbium, Serafall, Ajuka y Sirceps ganaron. Baul había estado desprovisto de todos los objetivos, de todo lo que justificaba su existencia. Se había preguntado mucho si no debería elegir dormir como el resto de sus parientes, elegir despertar tal vez en el fin destinado que el mundo seguramente enfrentaría algún día. Ese había sido su objetivo. El hermano de Benelana había sido una decepción desde el principio como la mayoría de los otros demonios de su generación. Estaba en sus nombres, demonios, no demonios. Había planeado esperar a que Sayororg fuera lo suficientemente maduro y fuerte como para entrar en un sueño eterno. Lucifer y Lilith habían odiado y cautivado a los humanos. Bael había sido demasiado joven para entender en ese momento por qué tenían tanta fascinación por criaturas tan débiles. Eran tontos débiles que se pensaban a sí mismos maestros de su destino cuando eran solo títeres y juguetes para ser jugados por sus mejores. Siempre fue así. Aquellos que fueron grandes entre ellos, que tallaron sus nombres a través de la historia, fueron los que tenían sangre sobrenatural o porque tenían el apoyo o la atención de un ser superior. Eran crueles, más crueles que nunca Archdaemons. Eran los maestros de los hijos de Lucifer y Lilith. Les enseñaron vicios, pecados y, como buenos estudiantes, demonios disfrutaban hasta el punto en que impregnaban su esencia. Sus almas, algunas de ellas enseñadas, son infinitas y limitadas, y poco en el gran alcance del mundo. Lo que tenían más grande que todas las razas, grabado en su ser que Bael tenía que admitir era una maleabilidad casi irreal. Podrían estar expuestos cuerpo y alma a todo tipo de estímulos diferentes y podrían recuperarse. Fue debido a esta maleabilidad que los dioses antiguos, que eran más antiguos que incluso la iteración actual de la realidad, el dios abrahámico había decidido experimentar con las almas de esos seres humildes antes de extinguirse. Fue por eso que la adoración, la fe, la emoción de esas emociones podrían afectar el mundo que las rodea, empoderar o incluso casi cambiar aspectos de la realidad como lo hicieron los demonios y los seres superiores como los dioses. Esos experimentos, esas modificaciones del animus de los seres humanos habían sido la razón por la cual Lucifer había encargado a su sujeto que trajera tantas almas mortales como fuera posible al inframundo. Lucifer si tuviera más tiempo habría sido capaz de crear más armas como las que tenía con aquellos que la generación actual llamó superdemonios. Él había pedido a todos sus archdemonios después del éxito de la producción de los Sirceps y los Ajuka para producir tantos descendientes y engendros como sea posible con los mortales vivos o con las almas mortales de los condenados. Las almas podían sentir, podían doler aunque los nervios no existieran. El cuerpo y el alma no eran realmente diferentes. El cuerpo era solo el contorno. Todo mecanismo, cada gen que se aseguraba de que un ser humano pudiera funcionar dependía del estado del alma. La mayoría de los descendientes tomaron a su padre mortal para que fueran asesinados o descartados. Aquellos que tomaron después de sus padres demoníacos fueron llevados a ser criados por ellos. Las almas mortales que se consideraban que producían demasiadas crías de baja calidad se retorcían, sus mentes y yo se rompían. Esta fue la razón de la existencia de los demonios de clase baja antes de que Ajuka introdujera demonios recién transformados con las piezas de ajedrez que había creado. ¿Por qué me estás diciendo esta estimación, padre? Su engendro le preguntó. Bael ignoró la falsedad. Sabía que el engendro lo odiaba. Lo que había enseñado solo tenía el resultado de fortalecer el odio que albergaba en su corazón sobre Bael y su hermana Benelana. Bien, tal vez el niño resultaría útil. Había pensado que todo lo que yo y los otros demonios estaban luchando no era nada después de la caída de la estrella de la mañana. Benelana, Bael se rió entre dientes. El regalo que sigue dando. Ella me dio algo que pensé que no sería posible. Si mi padre todavía estuviera allí hoy, la habría felicitado. Ella le demostró que tenía razón. La realización entró en los ojos del desove. Rías, susurró el niño. El juego de calificación, así que fue la razón. Reconoció los celos en las palabras del diablo. Sabía que la envidia del desove sobre la heredera de Gremory se aseguraría de que tratara de dificultarle las cosas. Esto era exactamente lo que Bael necesitaba. Bael había visto el juego de clasificación y la niña parecía estar creciendo de una manera exponencial solo cuando se enfrentaba a la adversidad. Los carbones necesitaban calor y presión para convertirse en diamantes. Su nieta había crecido en fuerza.
Ella había alcanzado en esa lucha contra Riser lo que Bael sabía, que era el extremo superior de la clase alta. Bael sabía que para llegar a la clase final e ir más allá de eso solo necesitaba ser empujada. Bael dejó su tercer ojo y la mirada a través de los remolinos del destino. Vio destrucción, lucha y el despertar de cosas aún más viejas que él. Lo cerró satisfecho. «Estás despedido», le dijo a su hijo. Vio la confusión en la cara del diablo gran padre. «No me hagas repetir engendro», escupió Bael. «A menos que desees que tu hermana finalmente tome lo que se suponía que era suyo», agregó. La ira y el odio estallaron en los ojos púrpuras del engendro, pero desafortunadamente, no era un completo tonto. Se inclinó y corrió como una rata. Bael abrió una puerta de entrada a su conexión personal y desde la puerta de entrada, una urna de vino descendió lentamente sobre la mesa hecha de piel de kitsune y plumas de ángel caído. Bael retiró otro artículo de su colección, lo que él consideraba una de las mejores cosas en su poder después de Benelana y sus hijos. Era un cráneo, el cráneo de un ángel para ser más preciso retirado de la cabeza de un serafín de Iu. El cráneo era el de los serafines Camael. Bael se había tomado un tiempo después de la Gran Guerra para aprender el arte de la escultura ósea. Su instructor, un dios maya que Bael había capturado, le enseñó todo lo que necesitaba para esculpir de una manera perfecta. Bael tenía como había prometido darle al dios su libertad liberándolo de la realidad con su poder de destrucción. Bael había usado lo que había aprendido para construir la copa que ahora tenía en la mano. La parte superior de la urna se quitó como si fuera obra de manos invisibles y sirvió en la copa de Bael el néctar que contenía que Bael había saqueado del templo de Dioniso. Derramó una parte de ella en el suelo en honor a sus parientes caídos. La vida estaba llena de horrores y tragedias. El néctar tocó los labios del Archdaemon. Había olvidado que los horrores y las tragedias eran solo el comienzo de las mayores alegrías para un demonio. Bael bebió bajo un cielo púrpura por primera vez desde el final de la Gran Guerra pensando y esperando el futuro. Capítulo 3. Un poco de simpatía por el diablo. Podía escuchar el sonido de las olas, el toque granular de lo que reconocía como arena. Abrí los ojos a un cielo púrpura misterioso, tan similar al que sabía que había sido creado en el inframundo por mi hermano y los otros satanes. «Por fin estás despierto», escuché una voz familiar decir de mi lado. Volví la cabeza y aquí estaba como si nunca hubiera estado fuera de mi vida, como si no hubiera huido. Cabello rojo rizado y piel de oliva. Características que solo podían llamarse aristocráticas y pecas que adoraban una cara que solo se podía decir que era la mezcla perfecta de feroz y hermosa como si estuviera ante un ser real. «¿Estoy en el infierno?», le pregunté. Una risa amarga escapó de ella. «Tal vez es la condenación que creo que te mereces, tal vez no lo es y solo soy un producto de tu mente». Le quité la mirada y la volví hacia el cielo. «Apesta», hablé. «Lenguaje», dijo instantáneamente. «Soy un adulto, mamá, ya no puedes censurar todo lo que digo», le dije. «Siempre has sido desagradecido. Te di todo y lo descartaste todos los sacrificios que hice por ti», dijo. «Yo mismo elegí por una vez. Elegí ser egoísta y no me arrepiento, mamá. Me diste lo que pensabas, lo que querías que necesitara cuando estoy seguro de que en el fondo, sabías que no era el caso. Querías moldearme en algo que no deseaba ser. He vivido más de medio siglo. Puede que haya cometido muchos errores, pero esas cosas que he hecho, no me arrepiento de ellos, no creo que estuvieran equivocados», habló. «Siempre es lo mismo, descartar lo que pienso o siento porque soy joven. Me habías dicho en el pasado que querías que me sintiera bien, que fuera libre y feliz, pero nunca había sido realmente el caso cuando estaba contigo. Solo me enseñaste a mentir, a esconderme. ¿Cómo te atreves?». Ella gritó. Simplemente suspiré. «Te di cosas con las que la mayoría no soñaría. Te di privilegio y a cambio, solo me diste ingratitud». Me volví hacia ella y su cara enojada. «Las cosas han cambiado, a mamá. No dudaré en lastimarte si me golpeas. Pensé que en tu nacimiento eras una bendición, pero está claro que eras una maldición oculta. Gracias, mamá, puedo sentir totalmente el amor. Si hubiera podido elegir, no habrías sido mi hijo», me dijo mientras me miraba a los ojos. «Lo mismo», le respondí. «Habría preferido no haber nacido o tener otra madre, pero como me habías dicho, desafortunadamente no podemos elegir quiénes son nuestros padres». Nos quedamos en silencio. Probé el viejo pánico familiar que podía sentir, lo difícil que se estaba volviendo respirar y cómo me dolía el corazón. «Al final, ¿todas tus acciones, realmente valieron la pena?». «Moriste solo», habló después de un momento. «Morí solo, pero al menos había sido en mis términos. Había deseado morir con el menor pesar posible.
No diré que había cosas que no cambiaría si pudiera, pero honestamente, siento que esta muerte fue solo otro comienzo. Todo lo que he hecho, habló suavemente, era para ti. No quería lastimarte. Te amaba. Yo sé esto. Trataste con las cartas que te manejaron e hiciste lo mejor que pudiste. Lo mejor de ella no fue suficiente. Recuerdo expectativas interminables, una cantidad interminable. Desearía haber sido el niño que ella había querido que fuera. Deseaba que todos sus esfuerzos no hubieran sido en vano. Deseaba que todavía pudiera mirarme con amor como lo hizo una vez. Sabía que nunca volvería a suceder. La había dejado porque sabía que si no lo hacía, uno de nosotros habría terminado inevitablemente la vida del otro. Era un mundo donde lastimar a las personas, lastimar a otras personas. Cuando toda tu vida, a lo que te han enseñado y expuesto, fue al sufrimiento de tus propios padres o de tus propias familias, no fue inesperado que una persona tratara de empujar todo su odio, toda su desesperación en el mundo indiferente en el que vivían, en los demás. No excusó sus acciones porque lastimar a otros solo para sentirse mejor consigo mismos fueron las acciones solo cometidas por alguien débil, un animal, y animales rabiosos fueron sofocados. No creo que incluso después de todo, pueda dejar de amarte, admitió. Todo lo que pasamos, cada momento que compartimos, bueno o malo, fue grabado en mi mente sin importar cuánto deseara y orara para que se fueran. Mi espalda dejó la arena. Mi mirada viajó hacia un océano escarlata, uno que sabía que era de destrucción, profundo y oscuro. No importaba lo que podría haber sido. Había tomado mi propio camino y no me arrepentí. El amor en sí no era suficiente. Me puse de pie. ¿Te vas de nuevo, no? Ella preguntó a pesar de que ambos ya sabíamos la respuesta a esta pregunta. Sí, respondí. Estaba muerto. Solo quedaba Rías. Caminé hacia el mar y entré en él. Miré hacia atrás por última vez, a un pasado que deseaba que fuera diferente, pero una jaula dorada era solo una jaula, y aún con tristeza en su rostro, y me dejé caer en las oscuras olas de rojo. La destrucción me llenó, se sintió como un abrazo. A pesar de que la respiración se estaba volviendo imposible, a pesar de que sentía que me consumían, no entré en pánico. ¿Cuál fue la cita otra vez? De la nada de lo que vinieron y a la nada de la que volverían. Cerré los ojos. Cuando los abrí, fue a la vista de un techo blanco. Sentí algo cubriendo mi cuerpo. Lo comprobé y era una manta de color rojo. Miré a mi lado. No fui el único presente en lo que parecía ser una habitación de hospital. Estaban al lado de mi cama o en sofás, durmiendo en lo que eran posiciones claramente incómodas, mi familia, mi nobleza. Koneko y Akeno estaban junto a mi cama. Pude ver lágrimas secas en la cara de la chica de pelo blanco. Mi reina, que siempre parecía compuesta, por lo general parecía un desastre, agotada, yendo en todas direcciones y con bolsas visibles en la cara a pesar de que estaba dormida. Yuto estaba en uno de los sofás. Estaba claro que mi caballero había tratado de luchar contra el alcance de Hipnos y había perdido. En el otro sofá, Asia y Issei estaban durmiendo, el primero en el brazo del segundo. Mi peón parecía tan inocente. Nadie se imaginaría que fuera el pervertido que era si lo hubieran visto mientras dormía. Asia y él se veían lindos juntos. No era como el canónico Rías, que se habría enamorado de Issei porque había vencido a Suriser, y era muy poco probable que en esta línea de tiempo me enamorara él. Además, siempre he pensado que Asia y él estaban mejor juntos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una ola de algo que solo podía llamar incorrecto, oscuro y retorcido. Los miembros de mi nobleza dejaron de respirar. Era como si alguien hubiera usado un control remoto y hubiera usado el botón de parada. Vi con mi vista cómo los átomos mismos se detuvieron en su movimiento. Un círculo oscuro apareció en el suelo e iluminó la habitación. Estaba hecho de intrincadas formas geométricas. Su color recordaba a la sangre. Podría, a través de los recuerdos pasados de Rías, reconocer las runas demoníacas por el pecado y la codicia. De eso, se levantó. Con su cabello escarlata hasta los hombros, su rostro andrógino y sus ojos azul verdosos, él y yo parecíamos como si fuéramos gemelos. La persona antes que yo no podía ser confundida con alguien más que mi hermano mayor y único, Sircex, el príncipe de las mentiras, el Satanás Lucifer, uno de los seres más fuertes que existen. Lo vi caminar de una manera tan amable que parecía que se había deslizado. Se sentó a mi lado en la cama. Sus emociones quedaron al descubierto en su rostro. Pude ver ira, tristeza, desesperación. Hola Rías, me dijo. Hola, Sir Zetson-sama, respondí. Me estaba mirando como si tratara de diseccionarme, encontrar algo que no creo que yo fuera consciente. De los recuerdos que heredé de las Rías originales, no podía recordar un momento en el que me puso una mirada así. Me asustaste, Rías, habló suavemente.
Han pasado 6 días desde tu juego de clasificación. Has estado inconsciente desde entonces. Vi tu juego de clasificación tantas veces, Rías. Su voz se rompió. Vi como tú, mi única hermana, elegiste acabar contigo misma y casi lo logró para que ella pudiera ganar. Me sentí culpable. Se sentía como una punzada perforando mi corazón. Le aparté la cabeza. Mirar la figura que siempre he visto como el símbolo de la fuerza que se veía tan devastada era insoportable. No me disculparé, respondí. Hice lo que tenía que hacer para no tener que casarme con Riser, para no ser obligada a casarme con alguien que odiaba por toda la eternidad. No necesitabas ir tan lejos. Soy tu hermano. Hubiera encontrado una manera de que no sucediera, me dijo. En el canon, Sir Zetch y Greyfia se aseguraron de que Issei pudiera estrellar mi boda. No podría haber hecho nada, haberme rendido y dejarme perder, pero la cosa era que no estaba seguro si podía contar con lo que recordaba del canon. Se suponía que alguien no debía reencarnarse en Rias Gremory. Se suponía que Riser no se convertiría en una monstruosidad aviar infernal. Contar con el canon no era algo que pudiera haber hecho. También estaba el hecho de que todas las partes que me hicieron, desde las Rías originales hasta el ser humano, que era antes de encarnar y fusionarme con Rias Gremory, estaba agotada, cansada de ser despojados de su capacidad de elegir, de ser ella misma en lugar de lo que la gente esperaba que fueran. Volví mi mirada hacia atrás. En la forma de mi hermano podría haber dependido realmente de ti, hermano. Le pregunté. Vi cómo sus labios comenzaban a moverse, probablemente para confirmar el hecho de que habría hecho algo. Hablé antes de que pudiera. Tú eres el Satanás Lucifer. Me habías dicho en el pasado que tenías el deber de hacer sacrificios por todos los diabólicos. No me digas que hay leyes que no te permiten interferir, hermano. Sé que si realmente hubieras deseado que mi compromiso con Riser se rompiera, podrías haberlo hecho sin importar las consecuencias. Cuando era más joven, Sir Zetch me había dicho una cosa. Me había dicho que siempre estaría allí para mí, que no había nada que no se moviera en este mundo para hacerme feliz. Eres un mentiroso. Confié en ti, pensé que habrías hecho algo y no lo hiciste. ¿Recuerdas la promesa que me hiciste cuando tenía 6 años? ¿Cómo podría olvidar? Habló suavemente. Rías, lo siento. Nunca quise que las cosas fueran así, agregó. Incliné mi cabeza sobre su hombro y la usé como almohada. Nunca quise ser un Satanás, reveló el heredero del clan Gremory. ¿Qué quería ser? Le pregunté. Quería ser profesor de música, respondió. De mis recuerdos, sabía que una de las cosas que a mi hermano le gustaba hacer cuando tenía tiempo para relajarse era tocar la guitarra. Solía jugar para mí hasta que dormí. Estoy seguro de que fuiste bueno, le dije. Una sonrisa rota floreció en su rostro. Espero que haya sido el caso. Si las cosas fueran diferentes, tal vez si no fuéramos demonios, descendientes de demonios con guerra y salvajismo inscritos en nuestra esencia, tal vez se me habría permitido seguir siendo profesor de música. Rías, tienes que entender que el mundo en el que nací no era amable. Fue uno mucho más cruel que este. Lucifer y sus súbditos habían muerto contra Dios. Un dolor de cabeza estalló en mi cabeza por un instante antes de desaparecer. Los descendientes de los viejos satanes querían continuar una guerra que estaba claro que debería haber terminado hace miles de años, dijo, una guerra que sabía que habría resultado incluso si ganáramos al final de nuestro tipo. La guerra me disculpa por el infierno, Rías, especialmente cuando es uno entre familias, amigos de la infancia, hermanos, hermanas, primos, tíos y padres. Con esas manos, tuve que aferrarme a la victoria, tuve que hacer tantas atrocidades y masacrar tantas que Genghis Khan se vería como un niño en comparación conmigo. Hice todas esas cosas, continuó, para que nuestra raza pudiera vivir, para que los demonios nunca tuvieran que perder a sus seres queridos en un derramamiento de sangre no sensual. Nuestras miradas conocieron a tú y Mílicas, fueron las mejores cosas que me sucedieron. Eras la prueba de que todo lo que he hecho no era vano, que todos los sacrificios que hice estaban siendo recompensados. Sabía que odiabas al chico Fenex. Hablé con la madre y el padre acerca de disolver el contrato de matrimonio. Se negaron. Podía escuchar un odio tan profundo en su voz que parecía como si el mundo mismo se hubiera vuelto más oscuro, aburrido y moribundo. Este era el tipo de odio que podía hacer que alguien torturara a otro mientras sonreía. Todo lo que hemos construido depende de nuestra neutralidad, del hecho de que seguimos reglas hechas por seres más débiles que nosotros. Si hubiera roto con fuerza el contrato, ¿no sería mejor que la facción del viejo Satanás? Estaría demostrando que lo único que importaba era la fuerza, que las leyes y convenciones que habíamos creado para Diablo King no valían nada.
Si el más fuerte se obliga a sí mismo a seguir la ley, significa para todos que está gobernando, eligiendo no imponer su voluntad completa sobre que tal vez las cosas deberían ser diferentes. Si hubieras perdido, habría encontrado una forma indirecta de romper el contrato. Nunca te mentirías. Lo miré y solo pude ver sinceridad. La novela ligera no había podido mostrar cuán profunda era la relación entre los canónicos Rías y Sircex. La primera palabra que este cuerpo había pronunciado había sido su nombre. La persona a la que siempre he llorado ha sido Sircex. Ceoticus y Benelana, incluso con todos sus defectos y el hecho de que tenían la intención de casar a la fuerza a su hija con otro diablo, eran los padres más amorosos que un ser sobrenatural podía pedir. Sin embargo, Sircex, mi hermano, había sido más un padre para mí que mis biológicos. Era la razón por la cual en Canon, Ria siempre había tratado de hacer las cosas sin pedir su ayuda. Ella había hecho esto porque quería que él estuviera orgulloso de ella, pero mirándole a la cara, al ver cómo me miraba como si fuera lo único que importaba en todo el universo, no podía llamarme al original nada más que un idiota. Su hermano, Sircex, siempre habría amado y estado orgulloso de ella sin importar lo que hiciera. El amor que tenía hacia mí era uno que fácilmente reconocía como incondicional. Era el amor que los padres debían tener hacia sus hijos, pero la mayoría de las veces no se lo daban a sus hijos porque no eran lo que esos padres deseaban que fueran. Te creo, le dije suavemente. No te mentiré y te diré que lo mismo no volverá a suceder en el futuro. Pensé en Cocabiel, la Brigada de Caos, Otis, Rizebim y tantas otras amenazas que seguramente he olvidado. No podía contar con Issei, con Canon por mi seguridad. Solo podía contar conmigo mismo, esa era la única certeza que tenía. Las palabras eran vientos. Las acciones diferían de ellas, de lo que prometimos y queríamos realizar. Ya te fallé, Rías. No lo volveré a hacer, dijo mi hermano con acero en su voz. Hermano, dije recuperando su atención. No quiero verlos por un momento, le dije. No podía entender cómo Rías, después de ser sometida a un compromiso forzado de sus padres, podría interactuar con ellos después del arco de Riser como si nada hubiera sucedido, como si su elección no hubiera sido despojada por ellos, como si no hubiera estado casi casada por toda la eternidad con alguien a quien odiaba. Decir que los odiaba sería una mentira. Todavía los amaba, pero ese sentimiento de amor estaba sumergido por un sentimiento de inmensa decepción. Había escuchado en el pasado que en las relaciones, ya sea con familiares o amigos, siempre que hubiera aspectos positivos, esas relaciones no deberían cortarse porque habían sucedido cosas negativas. Se suponía que debías perdonar y olvidar y seguir como si nada hubiera pasado, porque no siempre ser un pedazo completo de mierda se suponía que era un criterio suficiente para una relación. Se suponía que debías estar bien con eso y no buscar algo mejor. Mi hermano no trató de convencerme de tal acción, no juzgó y su mirada amorosa en mí no cambió. Considera que lo hizo Rías, habló. No le agradecí verbalmente. Me acurrucé más cerca de él. Hablé después de un momento de silencio cómodo. ¿Sabías que Sona y yo tuvimos una discusión hace 3 años cuando llegamos a Quo? Serafall y yo sabíamos que algo había sucedido. No sabíamos exactamente qué era. No intentamos involucrarnos porque ambos siempre habían hablado de cómo habían querido poder hacer las cosas por sí mismos sin que nosotros interfiramos, reveló. Sona y yo habíamos crecido juntos. Ella y yo éramos hermanos de 2 satanes. Éramos de la misma edad, algo raro entre los demonios de sangre pura debido a la baja fertilidad de la clase del diablo. Nuestras familias habían estado aliadas durante miles de años. Ambos habíamos tenido confianza el uno en el otro. Habíamos sido más que amigos. Sona me había dicho una vez que era perezoso, que debería estar tratando de hacer cualquier cosa que me permitiera salir de este contrato. Ella me había dicho que no estaba haciendo lo suficiente, que era como si no quisiera salir de eso. Vi a mi hermano retorcerse. Sona sabía cómo odiaba a Riser, sabía cómo había odiado ese contrato, pero se atrevió a decir que estaba eligiendo no escapar de él, que tal vez deseaba que el compromiso realmente sucediera. Incluso pensar en sentir como si las uñas se sumergieran lentamente en mi corazón. En mi vida pasada, mucha gente había considerado a Rías como una heredera perezosa y mimada, que le había dado todo, y que eligió la facilidad sobre lo que se suponía que debía hacerse. Lo que Sona y ellos pensaban que eran, si no espejos idénticos entre sí. Ahora era Rías y ninguno de ellos podía entenderlo o lo había intentado. Hablaban como si los seres vivos fueran criaturas lógicas. Hablaron como si hacer lo que había que hacer fuera fácil. El Rías original había tratado de fortalecerse.
Se había entrenado cuando se enteró de su compromiso y lo único que recibió del entrenamiento fue casi nada. Sin crecimiento en la energía demoníaca, no más fuerte físicamente mientras ella había visto cómo Riser a través de cada uno de sus juegos de calificación se hizo más y más fuerte. No sabían la desesperación de saber que todos tus esfuerzos, todas tus lágrimas, sudor y sangre valían al final nada. Hablaron como si el acto de intentarlo cuando se enfrentaba a una pérdida inevitable fuera fácil. La Rías Gremory original lo había intentado y, como la mayoría, falló. Los únicos a quienes les encantaba quejarse de la pereza eran los que nunca estaban en la misma situación que la persona que consideraban perezosa. Es como si un millonario le estuviera diciendo a una persona sin hogar que no tenían hogar porque no trabajaban lo suficiente, como si la mayoría de las personas, debido a las condiciones en las que estaban afligidos o rodeados el nacimiento, no estaba ya predispuesto a ello. Lo que la gente odia escuchar es que la mayoría de las veces, el éxito proviene de la suerte. Sin él, nada hecho, incluso si fuera perfecto, funcionaría. Es por eso que los Rías originales amaban a Mangas y Japón. Por eso había amado el mundo humano. Era su forma de escapismo. Aquí, ella podría escapar de nociones como ser una heredera y responsabilidades que nunca pidió. Aquí en Kuo, en su ciudad, en mi ciudad, yo era solo Rías Gremory, un estudiante y el presidente del club oculto, nada más. Fue fácil para Sona hablar. A diferencia de mí, se le había dado la opción de cómo elegiría con quién se casaría. Ella no podía entender. Ella había podido tener lo que siempre he querido, una elección. ¿Cómo podría atreverse a venir a mí y decir que no estaba intentando lo suficiente cuando intentarlo en sí mismo no valía nada, cuando intentarlo en sí mismo era como si fuera Atlas sosteniendo el cielo? En retrospectiva, tal vez tenía razón. Tal vez solo esperaba una solución a todos mis problemas para presentarse ante mí. Tal vez debería haberlo hecho o podría haberlo intentado mejor. No cambia el hecho de que esas palabras todavía duelen. A diferencia de muchos, nací fuerte, habló mi hermano. Incluso si no hubiera hecho nada para aumentar más rápidamente mi fuerza, todavía habría sido uno de los más fuertes, si no el más fuerte de los satanes. Solo aquellos de mi generación saben el hecho de que una vez, Sir Zeus Gremory estaba comprometido con alguien que no sea Graifia. No pude detener el jadeo de choque que se me escapó. ¿Tú? Betoter. Dije, incredulidad evidente en mi tono. El único amante que se sabía que mi hermano Sir Zeus tenía era Graifia. Fue algo incluso escrito en los libros de historia de nuestras razas. No sería un error decir que Sir Zeus y su esposa Graifia eran el equivalente de Romeo y Julieta para diabólicos, excepto el hecho de que, a diferencia de Romeo y Julieta, tenían su final feliz. Fue la historia de dos diablos diferentes en diferentes lados que no deberían haber estado juntos, cuya historia de amor debería haber terminado en tragedia y que en cambio habían podido prevalecer contra todos. ¿A quién estabas comprometido? Le pregunté. Incluso antes de ser un Satanás, mi hermano había sido considerado como el diablo más fuerte en su generación y la clase del diablo siempre había gravitado hacia la fuerza. Nuestro clan también era real, incluso si estuviéramos técnicamente en el fondo, a diferencia del clan Bael. Significaba que para las casas de sangre pura más bajas como el clan Fenex, casarse con uno de nosotros habría significado un estatus mayor y para las casas más altas, un candidato aceptable para casarse. Por eso mi padre tenía técnicamente el derecho de casarse con mi madre, la hija del gran rey Bael. En cualquier caso, era imposible que tanto los prometidos de mi hermano o su clan aceptaran fácilmente la ruptura de un contrato matrimonial. Pocos demonios nacieron casi al mismo tiempo que yo. ¿Y crees que nuestros padres se habrían casado conmigo con alguien que pensaban que no habría traído algo a nuestro clan? Déjame darte una pista. Todavía están vivos. Comencé a pensar usando todo el conocimiento que tenía antes de ser insertado y los recuerdos que había heredado. Lo que pasaba con los demonios era que éramos cambiaformas naturales. Inconscientemente afectamos y cambiamos la forma en que parecemos aparecer como algo que nos gustaría. Algunos demonios con buen control sobre su energía demoníaca podrían hacerlo a voluntad. No estaba mal decir que no había demonios feos. Podríamos cambiar nuestra biología de maneras que no deberían ser físicamente posibles. También fue la razón por la cual Devil King realmente no se preocupaba por conceptos estúpidos como el sexo o el género. Lo que les importaba a los demonios de sangre pura era traer nuevos demonios de sangre pura al mundo. Si hubiéramos sido humanos ilimitados como lo fueron, las cosas habrían sido muy diferentes, pero en una sociedad donde cada miembro es un cambiaformas demonio literal, uno se preocupa menos por cosas como el género o el sexo y más por encontrar placer de cualquier manera posible.
No es tan bien como si fuera una buena idea tratar de restringir los impulsos sexuales de un demonio omnisexual capaz de volar una montaña estornudando. Había historias de demonios cultivando genitales de hombres o viceversa. Desafortunadamente, la mayoría de esas veces, la razón por la que habían estado haciendo tales cosas no era lo que podría llamarse consensual. De todos modos, traté de buscar mentalmente diferentes demonios que habían existido durante 500 años o más y que eran de un estado similar o mayor que nuestro clan. Mi análisis me dirigió hacia solo 3 posibles candidatos. Por favor, dime que no era uno de los otros satanes, le rogué. Su única respuesta fue: no quiero mentirte, Arias, pero tienes razón al pensar que es una de las otras. Nuestro padre y el abuelo de Sona y Serafalla, que se llamaba Sreastex, son lo que podría llamarse una raza especial de demonios. Eran los únicos hijos de los demonios Gremori y Sitri. Habían luchado juntos en la Gran Guerra. El abuelo de Serafalla y Sona había muerto en los brazos de nuestro padre Ceuticus. Los dos padres me había dicho que querían fusionar nuestros clanes y nuestros linajes, pero no pudieron porque el Sitri original ya tenía planes para Sreastex. Cuando el hijo de Sreastex y mi padre trajeron al mundo demonios el mismo año, lo vieron como una señal del propio Lucifer. Estaba casado con Serafalla ni siquiera un año después de mi nacimiento y lo odiaba como lo hiciste con Riser Rías, me dijo. ¿Cómo rompiste el compromiso? Le pregunté. Un compromiso entre demonios no era solo un contrato físico o verbal. Éramos demonios. Era una atadora al alma que solo podía romperse a través de ciertas condiciones. Un compromiso solo podía ser impuesto a un demonio de sangre pura por la autoridad de la cabeza de su clan. La mayoría de los contratos tenían cláusulas porque a los demonios les gustaba actuar como si hubiera posibilidades de escapar de sus complots, cuando la mayoría de las veces, no había posibilidades de hacerlo. Para romper un contrato de compromiso hecho por demonios, se suponía que debías encontrar una manera de realizar una de las cláusulas estipuladas, como lo hice con vencer a Riser en un juego de clasificación o matando a la cabeza de tu clan, usurpando su autoridad y con ella romper el contrato. Éramos demonios del clan Gremori. Familicid era antitético para nosotros, de la misma manera, la luz del solo de los seres divinos era para los demonios. Pude romperlo porque cuando me convertí en Lucifer, usurpé el poder persistente que nuestro progenitor había dejado atrás antes de su desaparición, fui expulsado de nuestro clan. A nivel metafísico, mientras sostenga el manto de Lucifer, no puedo estar obligado por las decisiones de la cabeza de nuestro clan, reveló mi hermano. ¿Fue Serafalla tan feliz como tú cuando lo rompiste? Le pregunté. No podía imaginarme el Serafalla que conocía de ambos recuerdos, que he estado contento con el hecho de que se vería obligada a casarse. Sirceps se rió entre dientes. Desafortunadamente ella y su clan no estaban felices. Se dice que Graifia y ella lucharon por el título de Leviatán, pero no podría estar más equivocado que esto. Serafalla no luchó contra Graifia, ella la mató. La habría asesinado si no hubiera intervenido. Serafalla se puede llamar muchas cosas que probablemente están mal, excepto por una cosa. Ella es el diablo más fuerte que nuestro tipo ha producido. Pero tú y Lord Ajuka, me opuse, son vistos como los más fuertes de nuestra raza. Ajuka y yo no somos técnicamente lo que podríamos llamar demonios, pero esta es una discusión para otro día. Para apaciguar al clan Sitri que me había seguido y apoyado contra la vieja facción de Satanás, la hice un Satanás, y se aseguró con la ayuda de Ajuka que ella sería capaz de usurpar una parte de la autoridad persistente de la gran serpiente, el príncipe de la envidia. Dijiste que era para apaciguar al clan Sitri, pero apaciguó a Serafalla. Lo interrogué. Si hubiera sido Serafalla con el que estaba comprometido y que supuestamente amaba hasta el punto de que había estado listo para seguirlo a una guerra civil y lo intenté matar al que supuestamente se enamoró porque estaba celoso, incluso el título más alto o el asiento del poder no habría sido suficiente para deshacerme de mis celos y odio. No fue así, admitió mi hermano. Tenía que prometerle algo. Quería que al menos le diera una parte del futuro, dijo que Graifia nos había robado. Me miró a los ojos con una mirada triste, me pidió un hijo y se lo di. El shock estalló en mí antes de ser reemplazado por la tristeza. Si Sirceps tuviera un hijo que no sea Milikas, a pesar de que era ilegítimo, lo habría sabido. Ese niño habría sido tanto un Gremori como un Sitri y no había nada más sagrado para un Gremori que la familia. El hecho de no haber conocido a ese niño significaba una cosa: ese niño murió, ¿no? Pregunté incluso si ya sabía la respuesta. Mi hermano cerró los ojos. Sí, confirmó. Se dijo un mortinato. La mente de Serafalla con la pérdida del niño se rompió.
Me tomó siglos tratar de volver a poner las piezas. Había podido tener lo que quería, la libertad de amar con quien quería pasar toda mi eternidad, pero a cambio, rompí el corazón de uno de mis mejores amigos de la infancia que siempre había estado allí para mí. Había hecho todo lo posible y al final, se sentía como una victoria pírrica donde gané y perdí. Hice todo lo posible y al final, realmente no importaba. No pude evitar por completo lo que quería evitar, así que te entiendo, Rías. Tal vez como dijiste, podríamos haber hecho las cosas de manera diferente, probablemente deberíamos haberlo hecho, pero fuimos nosotros quienes tuvimos que tomar esas decisiones y nadie, excepto nosotros, realmente sabe cómo es. Lo que dicen o piensan no importa. Lo único que podemos hacer, que me encantaría saber antes, es tratarnos con compasión, no como algo que debería ser perfecto, porque ningún ser ha sido perfecto, Rías. Me levanté con dificultad de mi cama y lo abracé. Se inclinó hacia él. Te amo, hermano, le dije. Había perdido a muchas personas que había amado antes sin poder decir esas palabras. Nunca se sabe cuándo perderá a sus seres queridos. La vida era frágil. Nadie, incluso si pensaban que estaba preparado para enfrentar la muerte. Era mejor mostrarles que los amabas antes de que fuera demasiado tarde, porque no hacer tal cosa sería algo que te perseguiría para siempre. Sentí que sus brazos se cerraban alrededor de mi cuerpo. Yo también te amo, Rías. Podía sentir humedad en mi hombro. Actué como si no lo supiera. ¿Qué dijo Dante? Incluso los demonios pueden llorar. Después de un momento, me retiré de sus brazos. Mi hermano parecía feliz, como si fuera un trabajador de la construcción, y al final del día, todas sus luchas habían sido recompensadas. Volví a usarlo como almohada. Era sorprendentemente suave y cómodo para un ser que supuestamente había matado a millones voluntariamente. ¿Qué harás ahora?, me preguntó. Pensé en su pregunta. Mi mirada vagaba por los miembros de mi nobleza. No estaría mal decir que cada uno de ellos estaba traumatizado en algún nivel. ¿A qué no se odiaba a sí misma, más precisamente a su lado de ángel medio caído, hasta el punto de que eligió restringir su propia fuerza, que le encantaba lastimar a los ángeles caídos de una manera más sádica de lo que solía ser? Ella era mi reina, mi confidente. Ella había sabido cómo odiaba a Riser y sabía que ella me cuidaba y me amaba, pero que el amor y el cuidado no habían sido más fuertes que el odio a sí misma que tenía en su corazón. Si ella hubiera usado su lado de ángel medio caído, si hubiera usado la luz y el rayo divino que había heredado de su padre, Riser habría perdido al comienzo del juego de clasificación. Después de todo, había estado en canon capaz de lastimar a Fenrir incluso si era limitado, uno de los seres más fuertes de este mundo, con su rayo. Ella no lo había visto y una parte de mí lo vio como una traición, pero mirando cuán descuidada y angustiada se veía incluso mientras dormía, esta sensación fue eliminada. Lo mismo podría decirse de Koneko y su uso de Senjutsu. La mayoría de las personas tenían problemas con papá o mamá. Koneko tenía problemas con las hermanas y estaban vinculados a su propia herencia, al Senjutsu, que debería haber sido instintivo para ella debido a su raza. También estaba el tema de su nombre, que dejó un mal sabor en mi boca. Koneko literalmente significaba gatito. Era más el nombre que le darías a una mascota en lugar de a una persona que integrara lo que considerabas tu familia. Kiba Isayami caballero ha hecho todo lo posible. No tenía un poder secreto o una línea de sangre como Akeno o Koneko que podría haber usado, pero pensando en ello, había tantas cosas que mi caballero podría haber hecho para ser mejor, hasta el punto de que era casi insultante. Había nacido con un equipo sagrado que le permitía crear espadas demoníacas con los efectos que quería. Lo único que sabía que había hecho con su equipo sagrado había sido crear una espada de diferentes formas sin ningún efecto, y el borrado de luz que había usado cuando luchaba contra Freed Selfan. Debería haber sido un Shirou Emiyalite. Podía crear espadas demoníacas con los efectos que quería. Si también estaba usando su energía demoníaca, que producía efectos solo dependiendo de nuestra imaginación, no veo por qué no pudo haber creado con el tiempo una espada tan fuerte como el Excalibur de Artoria en el destino. Tendría que comprobar si Fate Stay Night existía en este universo. Si lo hiciera, me aseguraría de que Kiba estuviera viendo y jugando la mierda, porque solo podía ver sus acciones o la falta de acciones como un desperdicio de potencial. Mi mirada se deslizó sobre las formas dormidas de mi peón y mi obispo. Issei y Asia fueron los únicos que creo que habían hecho todo lo posible para ir más allá de lo que se esperaba por mí bien, y no había pasado más de un mes y medio ya que los dos están en mi nobleza, a diferencia de los demás.
También estaba el caso de Gasper, que tenía tanta ansiedad social que prefería quedarse solo en una caja en lugar de interactuar con otros y en lugar de no sé tal vez intentarlo para enviarlo a un terapeuta, el original que había alimentado su ansiedad social al habilitarlo. Un ángel caído de 10 alas, el general de los Grigori que había luchado contra Dios y sus serafines y Lucifer y sus satanes y que había sobrevivido a los dos pronto vendría a tratar de matarme. Comienza una nueva gran guerra. Era otro posible problema que tendría que resolver en el futuro. Ya me sentía cansado. Había tantas cosas importantes que hacer y no hacerlas solo me causaría una desaprobación. Sabía que debido a la esencia, seguramente me haría más fuerte que incluso estoy seguro de lo que predije. Sé que solo necesitaba una cosa y esa cosa era el tiempo. Necesitaba tiempo para poder fortalecerme. La esencia me permitió adaptarme a las cosas que enfrentaba y fortalecerme, pero para adaptarme a una cosa, necesitaba poder sobrevivir al menos por un instante. Vivía ahora en un mundo donde los seres superiores como mi hermano y mis dioses veían conceptos como el tiempo y el espacio más como pautas que las cosas que los restringían. Si Sirceps hubiera tratado de aniquilarme, no creo que mi esencia hubiera tenido tiempo suficiente para hacerme adaptar y crecer más fuerte que él antes de que me erradicara. Creo que trataría de concentrarme en mi nobleza. Hay muchas cosas que podría haber hecho mejor como rey y quiero hacerlas ahora antes de que sea demasiado tarde. Se rió suavemente. Sé que harás un excelente trabajo e incluso si no lo haces, está bien, rías. Besó la corona de mi cabeza antes de pararme lentamente. No había sentido ninguna diferencia a pesar de que había dejado su deber de almohada. No sé cómo, pero el lugar donde lo estaba usando como cojín había sido reemplazado por una almohada escarlata. Debe haber usado magia. Vi como un círculo de teletransportación se iluminaba bajo sus pies. Tengo que ir a cuidar las repercusiones de la ruptura de su compromiso. Habría pensado que al poder detenerse o reducir el tiempo, tendría suficiente tiempo, pero no es el caso en absoluto. Riser no se despertó desde el final de tu juego de clasificación. Su regeneración aparentemente no funciona como debería y el clan Fenix ha sido un dolor de mi lado desde entonces. Desearía haberlo golpeado más fuerte, le dije a mi hermano. Vi vindicación y Schadenfreude en sus ojos. Les dejaré preocuparse por su hijo menor por un tiempo antes de pedirle a Juca que los ayude. Eres malvado, simplemente dije. Yo soy el Satanás Lucifer. Es el requisito del trabajo. Su expresión suavizó. No dejaré que nada como esto vuelva a suceder, rías. Comenzó a hundirse en el círculo antes de desaparecer con él. Te amo, escuché decir su voz. Te amo, hermano, le dije a una habitación desprovista de él. La maldad que había estado sintiendo, la quietud antinatural desapareció. Vi cómo los átomos y las moléculas comenzaron a moverse de nuevo. A mi lado, Akeno abrió lentamente los ojos. Hola Akeno, le dije suavemente. Mi voz parecía haber despertado a los otros miembros de mis compañeros. Momentos después, fui enterrado bajo sus formas de llanto. Sí, no eran perfectos. Sí, había muchas cosas que podrían haber hecho o hecho mejor, pero estaban antes que toda mi familia. Lo único de lo que estaba seguro era de que realmente amaban a Rias Gremori, que realmente me amaban. Me preocuparía por el futuro y lo que se podría haber hecho más tarde. En este momento, me permitiría perderme en su abrazo.